Tenemos a nuestra conferencista en la plataforma. Le damos la bienvenida y le damos la bienvenida a todos los participantes de esta noche. En principio, quiero informarles que tenemos en el ciclo de las 8 conferencias 381 inscritos. Y para esta noche, en la ponencia titulada Competencias tutoriales para la formación de investigadores en los estudios de posgrado, tenemos 199 participantes, los cuales están ingresando en la sala. Tenemos participantes de Ecuador, Venezuela, Cuba, Brasil, Perú, México y España, lo que es un orgullo para nosotros contar con un público tan versátil y activo. Quiero recordarles que estas conferencias se están dictando en función de que el INTE, el Instituto Internacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico Educativo, está cumpliendo 2 años. 2 años que han sido de incansable trabajo con el equipo organizador y el equipo académico. INTE de esta forma une esfuerzos logrando la participación de la excelencia y la calidad, representada en este momento por 8 conferencias internacionales que se realizan se comenzaron a realizar a partir del 25 de julio hasta el 3 de agosto vía online en una plataforma ágil y versátil, la cual desde que iniciamos no nos ha fallado. Igualmente sirva para informarles que el 6 de agosto sale el volumen 3, número 9 de la revista eScientific, con artículos tan interesantes como el de Holger Estuardo Almache, propuesta de un programa de desarrollo del Departamento Metodológico de la Federación Deportiva de Cañar, de aquí de Ecuador. Otro artículo interesante que pueden conseguir para sus citaciones, proceso de investigación, es el denominado Comunicación para el Liderazgo en las instituciones educativas en educación continua en la época de complejidad de Ecuador también. Y otro artículo interesante que vale la pena citar, Cultura y valores organizacionales emergentes en la gerencia transcompleja, de Rosa Elena Barrios. Estos artículos entonces los van a poder conseguir en extenso, completos, en la publicación. Ustedes ven ya la portada, con la cual nos vamos a estrenar el 6 de agosto. Esta noche es una noche de lujo también. Hemos hecho un tour del conocimiento por Venezuela, por Argentina, por Ecuador, con diversas conferencistas excelentes, todos como ustedes lo vieron en las plataformas y compartieron con todos nosotros. Al doctor Ricardo Pino, al doctor José Ignacio Herrera, a la doctora Karina Gamosa, a la doctora Zaira Ramírez, y esta noche a la doctora Gladys Portilla, anoche, con una excelente ponencia sobre el buen vivir y la realidad socioeconómica educativa del Ecuador. Y esta noche nos corresponde competencias tutoriales para la formación de investigadores en los estudios de posgrado. Permítanme, por favor, presentar a la excelente conferencista que nos acompaña esta noche. Nacida en Barquisimeto, Estado Lara, Venezuela. Doctorado en Ciencia de la Educación de la Universidad Fermín Toro, Núcleo Barinas. Obtuvo el título de profesora de educación preescolar en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, en su Instituto Pedagógico Rural, Gervasio Rubio. Es magíster esencial en educación abierta y a distancia, egresada de la Universidad Nacional Abierta, Núcleo Barinas. Desde el año 2000 es docente en la categoría agregado a dedicación exclusiva en el Núcleo Barinas
del Instituto de Mejoramiento Profesional del Magisterio de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Ha desempeñado en diferentes funciones académico-administrativas, siendo actualmente la coordinadora local de investigación y posgrado. Ha participado como ponente nacional e internacional, tallerista y conferencista en diferentes jornadas educativas a nivel universitario en las universidades nacionales, así como en eventos educativos de organizaciones de esta índole a nivel nacional e internacional. Desde hace algunos años viene desarrollando su línea de investigación enfocada en la detención de necesidades de formación para fortalecer las competencias tutoriales para los cursos de posgrado en la línea desarrollada para las instituciones universitarias. Con este currículo que se queda corto en su síntesis, vamos a recibir a la doctora PhD Carmen Consuelo López. Bueno, muchísimas gracias a todos. De verdad que estoy agradecida a usted, doctor Oscar, y a todo el equipo de INTEC, que definitivamente han hecho un gran trabajo en todo este tiempo. Antes de los 2 años, yo creo que se ha sembrado un piso bien importante en todos los procesos académicos investigativos de la región, en el sur, y bueno, hoy, después de 2 años, estamos dando frutos en este instituto, pero creo que vienen muchísimas más cosas y mejores para todos y cada uno de nosotros. Vamos a dar inicio entonces a la presentación que queremos compartir en esta noche con todos y cada uno de ustedes. La presentación la titulamos Competencias tutoriales para la formación de investigadores en los estudios de posgrado. Un poco porque es un tema que yo sé que nos interesa a todos los que estamos aquí por la vivencia que hemos tenido, pero también por cuanto es un tema de interés en los últimos tiempos, porque recuerden que la tutoría es un proceso obligatorio en algunos de nuestros países, especialmente para abordar lo que son los estudios de posgrado. Por ejemplo, en Venezuela, el CNU, que es el Consejo Nacional de Universidades, tipifica dentro de su normativa que debe existir un tutor para orientar, acompañar, monitorear a nuestros estudiantes de posgrado en la elaboración del trabajo de grado. Eso fue hace 2 décadas atrás que se concibió de esa manera. Sin embargo, en la actualidad, la función del tutor va muchísimo más allá de la elaboración del trabajo de grado. Como vamos a ver más adelante durante el desarrollo de la presentación, la función tutorial, el desempeño tutorial, tiene un papel mucho más complejo y más dinámico que solo acompañar al estudiante en la elaboración del trabajo de grado. Entonces, quisiera compartir con ustedes algunos elementos de interés que nos permitan reflexionar acerca de esta temática. A manera de introducción, es importante que consideremos que los fenómenos como la virtualidad y la globalización exigen la revisión no solo de las políticas educativas de cada una de las naciones y a nivel internacional, sino también las políticas institucionales de cada una de las instituciones, especialmente porque debemos empezar a dar respuestas contextualizadas. Recordemos que nuestras universidades, aun cuando promueven el cambio, la innovación y el desarrollo, como institución parecieran ser un poco cerradas, menos dinámicas de lo que va avanzando la sociedad. Entonces, es importante entender que con estos fenómenos que son irreversibles, que son innegables, la virtualidad y la globalización, requerimos ajustarnos a ellos porque son elementos que no dan marcha atrás, por el contrario, impulsan a la sociedad hacia nuevos retos y a nuevos paradigmas. Otro elemento que es importante en relación con eso es que desde hace 2 décadas aproximadamente, el foco de estas políticas se fue desplazando de una preocupación por la creación de capacidades científicas dentro de lo que era la formación de investigadores, ¿verdad?, para darle un énfasis mayor a temas como el fomento de la innovación, la investigación tecnológica, la vinculación social, el medio productivo y social, entre otras cosas. No obstante, en esta década, a partir del 2014, parece que hay un auge nuevamente a lo que tiene que ver con la formación de investigadores, pero con un elemento característico que Andrés Oppenheimer precisamente lo señala en su libro Crear o Morir,
Él dice que las empresas han tomado un papel protagónico en lo que tiene que ver con la investigación, con el financiamiento de investigadores. Por tanto, es importante que las universidades puedan entender este principio, porque es la universidad el escenario natural, propicio para formar investigadores que realmente brinden un apoyo a nuestra sociedad de manera acertada, de manera mucho más humana, mucho más reflexiva que lo que pudiera generarse dentro de las empresas. Otro aspecto que quisiera que entendiéramos un poco para contextualizar lo que vamos a desarrollar es que el tema de los recursos humanos volvió a tomar relevancia en las políticas de la ciencia, de la tecnología y de la innovación, pero viene acompañado de un conjunto de conceptos diferentes a lo que predominaban 40 años atrás. Hace 40 años atrás, estudios como los de Maxwell potenciaban lo que era la importancia del talento humano dentro de las organizaciones, de que pudieran satisfacerse ciertas necesidades, intereses y motivaciones. No obstante, en este momento, el tema del talento humano, del recurso humano, se maneja de manera bien relevante en la investigación, porque recuerden que le hemos dado importancia a otras perspectivas que van más allá de la estadística, que van más allá de los números, que tienen que ver más con la parte humana y con el hecho social. De hecho, la doctora que me precedía en la conferencia el día de ayer abordaba este elemento de aprender a vivir juntos, ¿verdad? Entonces, bueno, un poco esa es la tendencia que se está buscando a nivel internacional. Otro aspecto importante que nos ayuda a contextualizar la temática tiene que ver con la expansión de la oferta en los programas de posgrado. Realmente hay una demanda gigantesca en cuanto a las ofertas de posgrado. Por ejemplo, para el año 89 solamente estadísticamente se hablaban de 6.000 estudiantes de posgrado en América Latina, pero fíjense que en el 99 hay más de 70.000 estudiantes en América Latina, y para el 2005 se hablan de más de 3 millones de estudiantes en América Latina y en todo el continente, estudiantes de posgrado. Es decir, que hay una expansión no solamente en el número de estudiantes de posgrado, sino que consecuentemente en la oferta de los programas de posgrado también se ha extendido. ¿Qué implica esto? Bueno, que haya una serie de procesos de cambio y de transformación en los sistemas de educación superior o educación universitaria en los últimos tiempos. De hecho, desde 1950, el Consejo de Ciencia y Tecnología, que se creó para ese entonces como un mecanismo internacional para evaluar las ofertas de posgrado, en este momento reconoce que ese incremento de matrícula y de programas requiere un abordaje bien importante de lo que venimos haciendo, y son los posgrados precisamente los que vienen a generar procesos de cambio y de transformación dentro de las instituciones de educación universitaria. Ahora bien, ¿cuáles aspectos siguientes abordaremos entonces para sintonizar los escenarios de ampliación y profundización del conocimiento de la población posgraduada con las tendencias y exigencias del contexto laboral, científico, académico y productivo que he abordado en esta introducción? Bueno, abordaremos específicamente lo que tiene que ver con los docentes, esencialmente lo relacionado con el desempeño de su función tutorial, porque aunque es un elemento reconocido como importante a nivel institucional, también ha sido un elemento que se ha descuidado en cuanto a estudios e investigación en esta área. Vamos entonces a tratar dos elementos centrales en esta conferencia. El primero, lo que tiene que ver con estudios de posgrado y formación de investigadores. Y el segundo, lo que tiene que ver con tutoría y competencias tutoriales. Y finalmente, bueno, haremos algunas reflexiones, algunas consideraciones de cierre para dar inicio a su participación, que creo que es el punto más importante en esta noche. Vamos a iniciar con lo relacionado con los estudios de posgrado y formación de investigadores. Aquí yo quiero compartir con ustedes algunas tendencias mundiales al respecto. Uno de ellos, y lo acabamos de hablar, tiene que ver con la masificación. Definitivamente la masificación de los estudios de posgrado es un elemento que nosotros debemos considerar, porque la masificación implica que, fíjense, la tasa bruta
de la matrícula a nivel mundial en posgrado pasó de 13 millones de estudiantes universitarios en 1960 a 137 millones de estudiantes. Esto son en el 2005. Estas son cifras que da la UNESCO. Es decir, que esto es un proceso que no podemos dejar de reconocer. Y en América Latina ya hablamos los datos en nuestra introducción. Otra tendencia mundial en cuanto a los estudios de posgrado tiene que ver con que la educación se ha hecho permanente, es decir, con todos los procesos de globalización y de virtualidad, la educación es un elemento que está continuo, de formación continua en las personas, y esto lo entiende la gente que está en las instituciones de educación universitaria, pero también lo entiende la empresa, pero también la entienden nuestros gobernantes. Es decir, hay todo un entramado que comprende que la educación es un proceso fundamental y permanente. Otra tendencia a nivel mundial es que el equipamiento de una universidad es costoso porque la incorporación de las tecnologías de información y comunicación es una realidad ineludible. Esto ha traído ciertos problemas, por ejemplo, problemas y ventajas, porque ciertamente la privatización de la educación superior se incrementa en América del Norte, en América Latina, en el Caribe, en Asia y en los países del este de Rusia y del este de Europa, por cuanto la inversión en tecnología es muy grande en comparación con lo que pueden hacer el Estado dentro de sus políticas de Estado para la educación de su pueblo. Entonces, hay un elemento de privatización que es importante considerar y que se ha hecho tendencia mundial producto de la incorporación de las TIC. Otro elemento fundamental también, que es una tendencia mundial, tiene que ver con la crisis de la profesión académica como un fenómeno agudo en los países en desarrollo, pero también afecta a los países del mundo desarrollado. Recuerde que las empresas buscan investigadores, entonces como los sueldos que se le dan a los profesores universitarios en ocasiones no son suficientes, no son bien reconocidos, y algo de eso hablaba nuestra conferencista de Argentina, no hay un enfoque real en el trabajo que se hace académicamente, y pareciera que hay una tendencia de nuestros investigadores, de nuestros profesionales en las universidades, a irse a acompañar a las empresas, descuidando un poco el trabajo esencial que se hace dentro de las instituciones de educación superior. También hay carencia de actualización y flexibilidad del currículo en la mayoría de las instituciones de educación superior y en los cursos de posgrado, por cuanto recuerden que las instituciones requieren elementos de calidad, elementos de seguimiento y monitoreo por los órganos del Estado. La burocracia, en fin, hace un poco que se ponga cuesta arriba los procesos de transformación y contextualización rápida de las universidades en el elemento curricular. Entonces, esto es una tendencia también a nivel internacional. Otra de las tendencias que tenemos es la emergencia de pseudo universidades como un fenómeno reciente. Se han constituido ciertas universidades, producto de este fenómeno de privatización que ya hablamos, que no están respondiendo a criterios académicos investigativos y de formación, de capacitación, de ampliación y profundización del conocimiento, sino que responden a elementos de lucro. Eso es su epicentro, eso es su motor de acción. Bueno, dejando un poco en duda lo que tiene que ver con la calidad educativa. Otra de las tendencias es que las instituciones de educación superior de los países en desarrollo solicitan ser acreditadas por agencias internacionales y buscan posicionarse en los rankings. Sin embargo, aunque esto es un elemento que no podemos dejar pasar por alto y que es una realidad que no vamos a desconocer, estas universidades hacen un esfuerzo por incorporarse en los rankings internacionales, dejando a un lado elementos potenciales que tienen como universidad para dar respuesta a situaciones de tipo local y de tipo nacional, porque quieren dar respuestas a elementos de tipo internacional. Entonces, esto es un elemento que hay que revisar con cuidado, porque pudiera estar afectando el trabajo que se viene desarrollando a nivel de los estudios de posgrado. Bueno, finalmente también otra de las tendencias es la influencia y el condicionamiento para las políticas de Estado y de la nación, y la tendencia global sobre los cambios y las transformaciones dentro del propio sistema y en la sociedad de influencia. Es innegable la influencia de nuestra universidad, pero ciertamente en la sociedad, pero ciertamente las políticas de Estado, la tendencia global, tienen también una influencia que muchas veces viene a ser mayor que la respuesta a las exigencias, los requerimientos y las demandas que nuestra sociedad
está haciendo eco en nuestras instituciones de educación universitaria. Es importante que manejemos estas tendencias porque para poder abordar lo que tiene que ver con los procesos de cambio y transformación suscitados en posgrado, debemos contextualizar estos elementos. Hay un conjunto de investigaciones que pueden ver los autores, algunos de los autores abajo, las letras naranjas, que nos hablan acerca de estos procesos de cambio y transformación. En esencia, ¿qué es lo que se resumen de estas investigaciones? Bueno, la gestión y producción del conocimiento tiene que ver mucho con lo que es investigación, desarrollo e innovación. Sumar la investigación, que era el epicentro hace 40 años atrás, ahora se le suma el desarrollo y la innovación como estrategias para abordar la incertidumbre y la complejidad generada. La interdisciplinariedad también viene a ser otro de los elementos de apoyo que fundamentan estos procesos de cambio y de transformación. Las estrategias de enseñanza y aprendizaje que permiten asegurar los cambios y la transformación también son un elemento que viene siendo objeto de estudio en nuestras instituciones de educación universitaria. Los esquemas organizacionales que conforman los cuerpos colegiados y la conformación de redes institucionales, interinstitucionales, viene a ser otro elemento central. Los docentes quizás han conseguirse con esto que John Maxwell habla como la ley del tope, se encuentran con un tope dentro de las organizaciones y buscan como medios alternativos asociarse con otros colegas, con otros pares y con estudiantes para conformar redes de investigación que muchas veces arropan la labor de nuestras instituciones de educación universitaria. El uso adecuado y pertinente de las tecnologías de información y comunicación, las TIC, y las tecnologías de aprendizaje y conocimiento, las TAC, viene siendo otro problema, otro elemento central que se estudia en nuestras universidades. Bueno, y las competencias que los docentes e investigadores requieren para titularse, para asegurar la empleabilidad, para integrarse en los entornos correspondientes, es otro de las áreas. Nosotros entonces, al abordar lo que tiene que ver con competencias tutoriales, estamos considerando cada uno de estos elementos que hemos visto como procesos de cambio y transformación suscitados en posgrado como proceso internacional. Ahora bien, una vez expuestos estos aspectos, ¿cuáles son los efectos de la globalización y la virtualidad en nuestros estudios de posgrado? Bueno, uno de ellos es la internacionalización. Pero desde la internacionalización, específicamente en estos momentos, estamos trabajando lo que tiene que ver con cooperación versus competencia. Anteriormente, la tendencia de las instituciones de educación universitaria tenía que ver con competir las unas con la otra. Incluso estos elementos de los rankings que hablábamos anteriormente, tenían mucho que ver con competencias. ¿Cuántos premios Nobel tenemos? ¿Cuántas investigaciones? ¿Cuántos libros producimos? Un poco que estos son los elementos característicos que se evalúan dentro de esos rankings internacionales. Pero se han dado cuenta que antes que la competencia es la cooperación. En un mundo globalizado, en un mundo socializado, no es la competencia el elemento central, es cooperar, generar redes de apoyo que nos permitan avanzar. Otros elementos que se surgen de la globalización y la virtualidad tienen que ver con la acreditación y la evaluación de la calidad. Hay una serie de conflictos en cuanto a los modelos, cómo generar calidad, cuál es la mejor manera de generar calidad. Hay varios programas, el programa Turing, que se desarrolló en Europa y que también tuvo cierto auge en Latinoamérica, por ejemplo. ¿Cuáles deberían ser los elementos a considerar a la hora de la evaluación? Estos son uno de los aspectos que tenemos que estudiar. Otro efecto de la globalización tiene que ver con la elevación de la matrícula, de lo cual ya hemos hablado, las nuevas miradas hacia la investigación, hacia la enseñanza, la influencia y la irrupción de la gestión privada, los financiamientos para los investigadores y para los estudiantes que están en proceso de investigación y para los estudiantes que requieren hacer estudios de posgrado. Un poco estos elementos hay que considerarlos, hay que evaluarlos porque los tutores debemos estar al tanto de cada uno de estos aspectos para avanzar, para mejorar y para dar respuesta y apoyo a nuestros tutorados en el proceso que ellos desarrollan dentro de la fórmula I+D+I. Ahora, ¿cuáles serían entonces los paradigmas estratégicos de formación posgraduada en el que
hay énfasis a nivel internacional? Bueno, el primero de ellos tiene que ver con la gestión abierta, dinámica y acoplada al cambio. Pero yo quisiera hacer una acotación aquí que me parece bien importante, porque en muchas instituciones de educación universitaria hay una tendencia a hacer cambios. Es decir, tengo algo en la derecha y lo paso para la izquierda. Eso es cambiar. Coloco una silla en un lado, ahora la pongo para el otro. Pero un proceso de transformación implica un proceso de conversión, de renovación, que va mucho más allá de cambiar de un lugar a otro, de un modelo a otro. Implica realmente un elemento dinámico, complejo, que pocas instituciones han podido asumir con verdadera capacidad y con verdaderos elementos de éxito. El otro paradigma estratégico tiene que ver con investigación, más desarrollo, con un enfoque inter y multidisciplinario. Yo creo que esto es un tema que lo hemos abordado en algunas de las conferencias anteriores, pero que no podemos dejar pasar por alto porque es importante la dinámica, la mirada desde diferentes perspectivas para poder abordar una situación de estudio. No podemos seguir trabajando con nanoinvestigaciones, con investigaciones mínimas, pequeñas, cuando la respuesta debe ser global, debe ser compleja y va mucho más allá de un elemento particular. El otro paradigma que surge tiene que ver con entonces I más D más I. Investigación más desarrollo más innovación. Y esto tiene una característica potencial por su contribución al cambio, a la transformación, a la pertinencia, a la relevancia y a la vinculación de las redes. Y estas redes necesariamente utilizan las tecnologías de información y comunicación para poder conectarse, para poder cumplir los propósitos, para poder obtener la información necesaria que se requiere en todo este proceso de dinámico internacional. Ahora bien, en cuanto a los sistemas de educación superior o universitaria, el sistema como tal, ¿es un aporte o es un problema al desarrollo de las naciones? Las universidades se están convirtiendo ¿en qué? ¿En un problema para el desarrollo nacional o en un aporte para el desarrollo nacional? Sé que todos los que estamos aquí vamos a decir que es un aporte y ciertamente así lo creo, porque la universidad, dentro de su concepto de universalidad del pensamiento, definitivamente brinda un aporte al desarrollo social. Pero tenemos algunos problemas de base que generalmente causan ciertas dificultades para poder dar respuesta desde esta perspectiva de desarrollo de las naciones. Y es que hay un debate continuo que aún no hemos podido terminar de descifrar, de dilucidar, que tiene que ver con la formación para la investigación o con la formación profesional. Es decir, el modelo humboldtiano o el modelo napoleónico. ¿Estos dos modelos conflictúan o se pueden encontrar? Bueno, aunque no es el tema, en esta conferencia creo que sí es un elemento de interés y quiero traerlo acá porque definitivamente es un espacio para investigar, porque debemos aprender a resolver entonces si lo vamos a dejar como elementos de encuentro o van a seguir siendo elementos de conflicto dentro de los procesos de formación de nuestras universidades. Ambos tipos de formación, la profesional y la que tiene que ver con investigación, están inquietando a docentes, a investigadores, analistas, empresarios, porque como bien señala Rama, una de las características de los posgrados de América Latina, lo que resalta es su baja relación con la investigación por su orientación profesionalizante hacia las demandas de mercado y por la propensión de las sociedades a una dependencia de las importaciones de bienes, de capital, de procesos tecnológicos, etcétera, etcétera. Ciertamente, la tendencia es a la profesionalización, más no a la investigación. Sin embargo, existen autores como Dávila, que ellos señalan que las carreras de posgrado suelen tener altas cargas horarias, avalados reglamentariamente y planes de estudio que necesariamente están justificados por objetos pedagógicos que parecen hechos a la medida para cubrir la demanda laboral de los docentes. Es decir, se enfatizan en elementos, en políticas que tienen que ver
tanto con investigación como con profesionalización, pero el objetivo, el criterio real es cubrir los elementos de la planta profesoral, de la planta de la comunidad académica que está dentro de las universidades. Ellos mismos establecen cuáles son los criterios de evaluación del perfil y los cuales están basados a una idea relacionada con la trayectoria de investigación, bajo la cual la experiencia docente se reconoce muy poco. La experiencia en otras áreas se reconoce muy poco. Entonces, hay todos unos elementos que necesitamos dilucidar, que necesitamos clarificar, de manera que esto de la tendencia profesional, la tendencia de investigación, pueda realmente ser más que desacuerdo, un encuentro que nos permita avanzar en lo que tiene que ver con los sistemas de educación superior y los sistemas de educación universitaria. Otro elemento que sale a la luz bien con los sistemas de educación universitaria tiene que ver con lo que se viene investigando. Autores como Cruz señalan que, bueno, que hay muy buenas intenciones, que hay toda una perspectiva de investigación que quiere atender elementos que tienen que ver con aproximaciones a interdisciplinares, a objetos de conocimiento, a contextos de conocimiento, apropiación de competencias, vinculación con entorno productivo, pero que terminan siendo elementos teóricos y poco dan respuestas reales a lo que se requiere. Esto es una posición, bueno, que es discutible, por supuesto, pero un poco es lo que está pasando dentro de los sistemas de educación superior universitaria. Hay estudios que dicen que, bueno, los trabajos de grado de nuestros estudiantes de maestría y de doctorado pareciera que no se ajustan a nuestra realidad, llenan los anaqueles y los repositorios institucionales, pero poco impacto han tenido en el desarrollo social. Entonces, bueno, un poco por acá Cruz plantea una realidad que se ve en algunas de nuestras instituciones de educación universitaria y que tiene una relación directa con lo que tiene que ver con las competencias tutoriales. Ahora bien, en referencia con la formación posgraduada, algunos autores señalan que en todas las disciplinas los egresados deberían exhibir competencias genéricas, inconfundibles, duraderas, manifiestas, en su capacidad para pensar crítica y creativamente, ampliar y profundizar y generar nuevo conocimiento, interactuar con personas de otras disciplinas, enseñar, actuar con responsabilidad ética y social. Este mismo autor Cruz señala que si entonces estamos llenos de buenas intenciones, pareciera que abandonamos un poco elementos fundamentales como los que acabo de abordar. Ciertamente es importante para nuestros trabajos, para que las personas puedan obtener un título de grado, que presenten, que desarrollen una investigación y presenten, inclusive defiendan su reporte de investigación y el conocimiento que han producido. Pero estos elementos que tienen que ver con las competencias del estudiante, ¿realmente las estamos desarrollando? La pregunta es, ¿nuestros profesores de posgrado tienen esta competencia? Porque es difícil dar lo que no se tiene. La tendencia actual entonces en los modelos de producción de conocimiento tiene que ver con que sepamos qué, saber por qué, saber cómo, saber quién y saber más allá de lo conocido. Esta es la tendencia internacional que cobra fuerza en los últimos tiempos. Por lo tanto, la interdisciplinariedad, la globalización, la complejidad, la virtualidad son fenómenos que nos ayudan para poder dar respuesta a estas interrogantes y a estas premisas de las que estamos planteando. Cabe preguntarse entonces, ¿cuáles acciones se desarrollan desde la docencia e investigación universitaria de posgrado para incorporar activamente a los estudiantes en el entorno laboral, profesional, científico y en la comunidad discursiva a la que pertenecen? Hay un tema que particularmente me apasiona, tiene que ver con la alfabetización académica, pero ciertamente los procesos de alfabetización académica son los que nos permiten incorporarnos dentro de la comunidad discursiva a la cual pertenecemos, pero también nuestros estudiantes requieren incorporarse al entorno laboral, al entorno profesional y al entorno científico que demanda nuestra sociedad.
¿Qué y cómo están haciendo los docentes universitarios para enseñar a producir conocimiento? ¿Cuáles acciones está ejecutando la universidad para promover el desarrollo de posgraduados para la investigación, el desarrollo y la innovación? ¿Cómo se potencia la expresión del pensamiento interior y la descripción o explicación de la realidad en la educación posgraduada? Bueno, yo creo que aquí hay temas en los que pudiéramos profundizar y podemos establecer incluso redes de investigación para hacerlo. De hecho, con INTEC y con la UNAE ya hay algunos aspectos que estamos trabajando para intentar dar alguna de estas preguntas, pero creo que son temas para profundizar y para seguir abordando. Un poco esto es el escenario que tiene que ver con los estudios de posgrado, con las tendencias, las perspectivas y las prospectivas a nivel internacional. Les decía que me parece importante entonces que podamos entender que la tutoría es un fenómeno esencial, fundamental, dentro de los estudios de posgrado. Vamos a ver entonces algunos elementos interesantes que nos pudieran ayudar a construir una mirada más actual y más contextualizada con lo que tiene que ver con la tutoría y todos los estudios de posgrado que hemos abordado. En principio, bueno, quiero decirle que la mayoría de las instituciones que desarrollan programas, lo que tiene que ver con Venezuela, también en Latinoamérica, él dice que el primero de ellos es que hay insuficiencia de tutores con experiencia, tanto en el ejercicio de la investigación como en la supervisión y asesoramiento de los trabajos de investigación realizados por tutorado. Esto trae como consecuencia dos elementos fundamentales. Uno de ellos es la incrementación del fenómeno TMT. En la primera conferencia que se realizó en este ciclo de conferencias, se habló acerca del fenómeno TMT, quien fue propuesto por Valarino en 1999. Este fenómeno ahora no solamente se habla de todo menos tesis, se habla de todo menos investigación, es decir, todo lo que tiene que ver con investigación, publicación de artículos científicos, comunicación científica, cualquiera de los elementos relacionados con investigación pareciera que causara en nuestros estudiantes, incluso en algunos de nuestros docentes universitarios, cierto fenómeno que quieren todo menos eso. Dan clase pero no investigan, da clase pero no publican, dan clase, sacan el trabajo de grado pero no se publica, pero no se hace ponencia, etcétera, etcétera. Entonces, es un fenómeno que hay que atender en la actualidad. El otro elemento que trae como consecuencia la falta de tutores tiene que ver con que, bueno, a veces se egresan estudiantes con una formación académica, según textualmente dice Carlos Ruiz Bolívar, muy dudosa. Ciertamente, ahorita lo vimos, hay una tendencia a valorar lo que es la calidad educativa, participar en los rankings internacionales. Sin embargo, la formación de nuestros estudiantes de posgrado en algunas de nuestras instituciones de educación universitaria pareciera que tiene parte de estos dos elementos que hace más de 10 años promovió Carlos Ruiz Bolívar en uno de sus textos. El otro elemento importante es que debemos entender que los posgrados orientados a la formación de investigadores tienen como un elemento característico homologado la asignación de un tutor al estudiante para que éste elabore su trabajo de grado. Esto como un elemento central, básico, fundamental. Sin embargo, la tendencia actual no es a que el estudiante solamente curse algunas unidades curriculares, algunas materias y presente su trabajo de grado, sino que tiene que cumplir otra serie de actividades acreditables, en otras universidades los llaman practicum de investigación, en la que el estudiante se inserte en los procesos que tienen que ver con la gestión del conocimiento, es decir, la producción, la comunicación, la difusión, la divulgación, la promoción y la transferencia del conocimiento. Entonces, la labor del tutor cada vez se acentúa más, es un rol mucho más protagónico dentro de los estudios de posgrado y por eso es importante que nosotros lo abordemos en esta noche. Algunos mitos que quisiera compartir con ustedes de la tutoría tienen que ver con elementos tales como esto. Por ejemplo, se piensa que al estar supervisada la elaboración del trabajo de grado por un docente de comprobada competencia, es decir, un docente que sea investigador, que tenga el título correspondiente, etcétera, etcétera, bueno, el estudiante entonces va a desarrollar un conjunto de hábitos y de experiencias que le conduzcan
a construir una actitud favorable hacia la investigación. Esto es un mito, porque hay personas que saben investigar, hay personas que son investigadores, pero no necesariamente saben ser buenos tutores. Hay personas que son muy buenos docentes, pero no saben de investigación. Entonces, bueno, esto es un mito como tal. El otro mito que se da en la tutoría es que, bueno, el poseer la formación académica, el conocimiento sobre metodología de investigación, hace un tutor competente. Bueno, no es tan así. Me explico. Poseer la formación académica o tener un título no necesariamente hace que una persona tenga las competencias para ser tutor. Incluso conocer muchísimo sobre metodología de investigación, haberte leído todos los libros producidos, o la mayoría de ellos producidos en los escenarios de investigación, no necesariamente te hace un buen tutor. Entonces, por eso preguntaba, ¿será verdad tanta mentira? Bueno, ciertamente no es verdad, es mentira. Otro aspecto que es importante que nosotros consideremos es que se puede pensar en un probable efecto de halo, porque con estos mitos pareciera que los que tienen un título de posgrado ya es una garantía para desempeñar eficazmente funciones y actividades tutoriales de calidad. Los que trabajamos como gerentes dentro de los procesos que tienen que ver con estudios de posgrado tenemos un grave problema allí, porque ciertamente uno de los requisitos para ser tutor es que la persona tenga el grado académico para el cual aspira a trabajar o un grado académico superior. Por ejemplo, para dar clases en maestría, para ser tutor en maestría debes tener o el título de maestría o el título de doctor. Sin embargo, no necesariamente tener un título te hace competente como tutor. Entonces, se necesita el desarrollo de una serie de competencias tutoriales que va más allá de tener el título de posgrado, incluso de ser investigador y de publicar. Se necesitan un conjunto de estrategias y de destrezas, de habilidades que hay que desarrollar de manera que podamos desempeñarnos efectivamente en este rol. El tutor constituye un factor determinante para el éxito o el fracaso en la elaboración del trabajo de grado porque ciertamente él brinda las orientaciones necesarias. Pero el proceso de tutoría va más allá de un elemento de tipo académico. Requiere de un conjunto de competencias que permitan alcanzar el propósito estratégico que es formar investigadores. Nosotros en los programas de posgrado relacionados con maestría, relacionados con doctorado, necesitamos formar investigadores y para ello el tutor requiere un conjunto de elementos que ya vamos a ver más adelante cuando operacionalicemos las competencias tutoriales. Otro aspecto que creo que es importante que consideremos en este contexto es que el trabajo tutorial en los estudios de posgrado resulta imprescindible para la formación de futuros investigadores. De manera que esta tarea no resulta sencilla, pues se carecen de instrumentos que guíen su desempeño. Es por eso, y aquí hay un área desatendida, lamentablemente, en nuestros escenarios académicos investigativos de las instituciones de educación universitaria y de las universidades de nuestro continente, y es que muchos de nuestros tutores rigen su actuar basados en la experiencia. Bueno, es que yo creo que se hace así, es que mi tutor lo hizo así, es que por allá yo pienso que esto debería ser así, pero no hay una reflexión continua del quehacer como formadores de investigadores. Esto es un área que requiere ser investigada, que requiere ser atendida y les voy a explicar por qué. Porque muchos de nosotros hemos vivido la experiencia de una mala práctica, o algunos de nuestros compañeros han vivido experiencias relacionadas con malas prácticas con los tutores. Ahora fíjense qué decía Ballarino previo a la construcción del fenómeno TMT. Ella decía que muy poco es lo que existe en las universidades en cuanto a la formación para este tipo de función, así como para la supervisión o evaluación de su productividad. Previo a que Ballarino desarrollara su trabajo relacionado con el fenómeno TMT, ella decía que, bueno, la función tutorial estaba descuidada dentro de las universidades. Talavera y Fernández también decían que el tutor representa algo así como la caja de resonancia del posgrado, de manera tal que
la interacción que él realiza con los estudiantes es fundamental para el éxito del posgrado y, por supuesto, el tutor también debe vincularse, debe letrarse, debe conocer todo lo que está tipificado en la normativa de la institución y en las normativas de tipo internacional. Pablo Ríos, en el prólogo que hizo al libro de Carlos Ruiz Bolívar, él señalaba algo que me llama mucho la atención, quien por cierto fue mi tutor también. Él decía que a pesar de lo importante y delicado del rol del tutor, su formación viene a ser una especie de tierra de nadie, donde parece que cada cual hace lo que puede y va aprendiendo de su propia experiencia, con poca o ninguna instrucción temática. Cuando ustedes revisan investigaciones relacionadas con las competencias tutoriales, con el desempeño tutorial, con la función de la tutoría en el nivel de posgrado, encontramos poca información al respecto. Y son pocos los autores que se han dedicado a porque esto también representa una tierra que nadie quiere explorar, porque bueno, como decimos en Venezuela, entre bomberos no nos pisamos la manguera, parece que hay un celo por escudriñar nuestras propias prácticas, pero es una necesidad, porque la globalización, porque la virtualidad son fenómenos que están llevando a las instituciones de educación universitaria a internacionalizarse y por tanto quedamos expuestos, somos cartas abiertas a lo que venimos haciendo y las tutorías son un fenómeno fundamental. Ahora bien, un poco después de todo esto que hemos hablado, ¿qué es un tutor? Bueno, según Carlos Ruiz Bolívar, un tutor es un docente investigador. Fíjense que no dice que es un docente, no dice que es un investigador, dice que es un docente investigador que en su carácter de experto, aquí le agregamos otro elemento, tiene la responsabilidad de dirigir de manera competente la actividad académica del estudiante asociada con todo el proceso de elaboración de su trabajo de grado o tesis de grado. Esto lo escribió él hace 12 años atrás. Sin embargo, ahora va mucho más allá de lo que tiene que ver con la elaboración del trabajo de grado, porque las universidades están formando investigadores y lo están haciendo con un conjunto de características que ya hemos hablado, como la elaboración y publicación de artículos científicos, el desarrollo de ponencias, la organización de eventos científicos, entre otros. Ahora bien, siendo esto del tutor ya entendido que esto es una función importante, fundamental para los estudios de posgrado, no solamente en nuestras instituciones, sino a nivel mundial. ¿Cuáles son las funciones típicas del tutor? No las voy a abordar todas. Ustedes tendrán la presentación, pueden leer más adelante en detalle cada uno de los elementos, pero les voy a abordar simplemente 3 de ellas. La primera, hay que evaluar previamente al candidato de manera integral. Aquí tenemos un problema bien importante en nuestras universidades porque las universidades, por ejemplo, venezolanas, las instituciones asignan al tutor. Entonces, el tutor a veces no tiene competencias en el tema que el estudiante va a desarrollar o simplemente como se lo asignaron, bueno, esta es la realidad y no hacen una evaluación previa del candidato, pero esa evaluación tiene que ser de manera integral. Inclusive, Carlos Ruiz Bolívar plantea como especie de una entrevista previa, un cuestionario que se debería llenar con los estudiantes un poco para saber el número de horas que tiene disponible para investigar, cuánta familia tiene, si tiene otras entradas de dinero, si tiene financiamiento por otras partes, cuál es su área de investigación, etcétera, etcétera. El otro elemento que quiero compartir con ustedes de las funciones típicas del tutor tiene que ver con establecer un clima psicoafectivo apropiado que fomente la confianza entre tutor y estudiante. En Venezuela hay un dicho que los estudiantes deben casarse con su tutor. Bueno, esto de casarse implica ese clima psicoafectivo que sea apropiado, que sea adecuado, que sea pertinente, que sea ajustado a los requerimientos que se están desarrollando. Y otro aspecto que quiero compartir tiene que ver con leer los reportes y los avances del estudiante y darle la realimentación correspondiente. Muchísimas veces, y llevar un registro, por supuesto, de eso que se hace. Muchísimas veces los tutores bueno, le dicen al estudiante qué hacer, qué no hacer, pero realmente no hay un reporte de lo que ha avanzado el estudiante. Entonces, el estudiante pareciera que entra en un ciclo de todo está mal y no se puede evidenciar
cuál es el proceso de andamiaje y cómo ha avanzado, porque el punto está en llevar a un estudiante, acompañarle en principio para que él al final de toda la jornada pueda desempeñarse solo como un investigador. Allí tienen muchas más de las funciones típicas del tutor que las pueden desarrollar con calma, pero por elementos de tiempo vamos a continuar. Entonces, con base en esto, ¿cuáles serían las características de un tutor competente? Bueno, debe tener el grado académico correspondiente, los conocimientos amplios y profundos del tema objeto de tutoría, los conocimientos sobre teorías modernas del aprendizaje, porque recuerden que el tutor también tiene que enseñar al estudiante en principio para que luego pueda apropiarse de cada una de las herramientas, habilidades y destrezas de la investigación. Debe tener experiencia como investigador, debe tener disponibilidad de tiempo y esto es fundamental. A veces nuestros tutores asumen una cantidad de estudiantes y no los pueden atender. Debe tener habilidades y destrezas para trabajar con investigadores nobles. En otras palabras, debe ser tolerante, debe ser paciente, porque estamos formando investigadores y cosas que son normales, lógicas, básicas para cada uno de nosotros, para ellos son un mundo por descubrir. Debe haber motivación por la actividad instruccional, por el proceso de enseñanza, debe haber el dominio de un método tutorial y esto es un proceso fundamental. Debe haber una actitud flexible y abierta hacia el aprendizaje permanente y, por supuesto, un tutor debe manejar el computador como un auxiliar del investigador. Ustedes dirán, por supuesto, esto es lógico. No. Hay realidades que se evidencian en las que los tutores no manejan la computación como debería ser, no manejan programas de Excel, no manejan programas relacionados con análisis de datos y esto se convierte en un elemento terrible, sin contar aquellos que no, a mí no me gusta revisar por internet, tienes que imprimirme todo y recuerda que estamos en una universidad, en universidades donde el elemento ecológico ambiental es fundamental. Avanzamos entonces con la clasificación de los tutores. Hay una clasificación muy sencilla y que me parece importante compartirla con ustedes, que la hace Terán. Él dice que hay 3 tipos de tutores, básicamente. El tutor experto, que es aquel que tiene profundo conocimiento en las teorías y la epistemología de la investigación, que tiene experiencia como investigador, que tiene amplio conocimiento en metodología y en estrategias de asesoría académica, que, bueno, posee ciertos conocimientos en el área del saber y tiene criterios conclusivos sobre determinada problemática orientada a la toma de decisiones. Pero también existe un tutor consolidado que tiene cierta experiencia en el desempeño como tutor de trabajo de grado, un conocimiento limitado de epistemología y metodología de la investigación, pero tiene poca experiencia como investigador. Y el tutor Nobel, que es aquel que tiene poca o ninguna experiencia como investigador, que tiene una limitada experiencia como asesor de trabajos de investigación y un dominio moderado en epistemología y teorías de la investigación. Esos son los tipos de tutores que clasifica Terán y que, bueno, algunos de nosotros nos ajustaremos más que bien en alguno de estos 3 aspectos. Pero fíjese lo importante de esta clasificación según el comportamiento sociopsicológico que tienen los tutores. Y es porque yo les aseguro, aunque no se los voy a leer todos, ustedes lo pueden revisar en detalle, que algunos de nosotros o conocemos este tipo de tutores o hemos tenido experiencia con algunos de ellos. Por ejemplo, el profesor novato. El tutor novato es aquel graduado recientemente y aunque a veces pareciera ser más comprensivo con los estudiantes, sus aspiraciones lo hacen aparecer exageradamente crítico. El profesor de carrera TMT es aquel que trata de vengarse con sus estudiantes por los padecimientos enfrentados en el desarrollo de su tesis. Generalmente, practica tácticas dilatorias. Hay el tutor el tutor que llaman sadista. Ese es el tutor que utiliza su poder y su influencia para censurar a sus estudiantes con argumentos como que hay que mantener el nivel, investigar no es fácil, investigar no es para todo el mundo, no todo el mundo puede ser investigador. Entonces, bueno, aquí hay un conjunto de tipo de tutores, toda una clasificación, una tipología que nos presenta Stenberg, que yo creo que leyéndola todo un poco ustedes pueden hasta divertirse con eso, porque les aseguro que diré, se parece a fulano, se parece a fulana, ¿verdad? Inclusive de repente dirán, se parece a Consuelo, ¿no? No creo. Bueno, avancemos entonces con esto de la clasificación. Un elemento fundamental para que no caigamos en esta tipología de los tutores
que tienen ciertas dificultades psicosociológicas, es que nosotros mantengamos los elementos éticos mínimos de un tutor. No les voy a presentar los estudios más recientes, les voy a presentar lo básico, lo fundamental, lo que ha estado siempre. El primero de ellos tiene que ser con que el tutor no puede ser incompetente. El tutor tiene que tener las competencias necesarias para ser tutor. Esto requiere experiencia, requiere de un sistema tutorial, del desarrollo de estrategias de andamiaje, desarrollo de procesos cognitivos y metacognitivos que permitan realmente ayudar, acompañar, monitorear el proceso que tienen los estudiantes. El otro es que el tutor no puede abandonar la supervisión. Esto es un elemento ético tremendo. Por eso es que debe haber tolerancia del tutor, por eso es que debe haber empatía del tutor con el estudiante. El tutor debe tener una supervisión adecuada, es decir, debe tener lazos establecidos, fijos para la tutoría, de manera que no caiga en ese tutor torero que todo lo quiere hacer, en todo se quiere meter, pero que realmente no se ocupa del trabajo y la función principal del tutor, que es orientar y acompañar al estudiante. La imposición de los valores del supervisor, y esto es algo que es muy característico, y es porque nosotros vemos que, bueno, yo trabajo con el método de fenomenología, entonces todos tienen que irse por la fenomenología. No podemos imponer métodos, no podemos imponer objetos ni contextos de estudio. El tutor tiene que orientar y acompañar al estudiante, no imponer valores relacionados con la supervisión. No puede haber una supervisión abusiva, explotadora, donde se cobre por hacer las cosas, donde se ponga a los estudiantes a hacer trabajos que tienen que ver con el tutor. No puede haber una relación dual en la supervisión, es decir, hay casos en los que, bueno, terminan tan juntos, ¿verdad? El tutor y el tutorado que llevan a otros casos de tipo emocional, etcétera, etcétera. No puede inducir al fraude y un tutor no puede tener problemas de autoría intelectual. El tutor debe producir, debe generar conocimiento, por eso debe ser investigador. Ahora bien, con todo lo que hemos hablado, definitivamente la tutoría, más que una modalidad didáctica utilizada para administrar el currículo, es un sistema de orientación técnico, pedagógico, cuyo propósito fundamental es ayudar al estudiante en su rendimiento académico, en su plano personal y social y en su ajuste emocional y familiar. Estos elementos son fundamentales para que nosotros los consideremos, porque no nada más tiene que ver con lo profesional, también tiene que ver con lo personal, con lo social del estudiante, pero también tiene que ver con la empatía y con el ajuste que tengan que ver, que debe tener el tutor con el estudiante a nivel emocional, para poder acompañarle, para poder tolerar ciertas cosas que van a pasar dentro del ejercicio, la función del desempeño tutorial. El proceso, acción o función tutorial en el nivel de posgrado tiene un papel protagónico en la realización del trabajo de grado. Por lo tanto, debe ajustarse, además de ajustarse a un contexto científico, académico particular, como parte de la gestión del conocimiento, se requiere, y óigame bien, se requiere responder a las demandas y exigencias sociales del momento, o en su defecto, promover alternativas para reencaminar el transitar social en el contexto del desarrollo y las exigencias del entorno laboral. Por eso es que nuestros tutores no pueden imponer modelos, nuestros tutores no pueden inducir al fraude, porque debemos dar respuesta a las demandas y exigencias empresariales y sociales que tenemos en el momento. Pero además de lo planteado, se espera que el tutor contribuya en el proceso de formación de investigación de investigadores noveles. Esto requiere que insertemos a nuestros estudiantes en el entorno de vida académico. Esto implica todo lo que tiene que ver con procesos de alfabetización académica, de los cuales el tutor ya debe ser parte. Es decir, pertenecer a redes, a núcleos de investigación, publicar, pertenecer a institutos de investigación, dar ponencias, hacer investigación, de manera que tú puedas enseñar lo que tú sabes, porque nadie puede dar lo que no tiene. Si nosotros tenemos un árbol de manzana, de él vamos a obtener manzanas. Pero si tenemos un árbol de mango, vamos a tener mango. Entonces, en esencia, no podemos insertar, vincular a un estudiante en una comunidad discursiva a la que no pertenecemos, porque es absurdo, es incoherente y no tiene sentido.
Entonces, veo aquí que es importante que resaltemos este elemento porque ciertamente hay tutores que no investigan, son metodólogos, saben mucho de metodología de la investigación, pero no son investigadores, no tienen publicaciones, no están en el ejercicio de la investigación. Por tanto, esta pasión y este elemento y esta forma de ver la vida que tenemos los investigadores no puede transmitirse en teoría. Eso se transmite en la vivencia, en la práctica, se acompaña y se orienta en la medida que has transitado ese camino, que has vivido esa historia. ¿Cómo entonces podemos, con base en lo que hemos abordado hasta ahora, operacionalizar las dimensiones de la tutoría? Ballarino hace 2 décadas atrás, en inicio, hizo alguna operacionalización. Ella hablaba de que existían funciones de rol, es decir, que hay conocimiento y puesta en práctica de las responsabilidades en relación con el cumplimiento de asesorías y roles demandados en el ejercicio de labores. Es decir, hay una función de rol que permite moderar al estudiante y brindarle apoyo como investigador activo. La otra función, operacionalizando la competencia, tiene que ver con la competencia en sí, es decir, la experiencia y el conocimiento del tutor en el proceso de investigación. Es decir, hay evidencias de destreza en cuanto al epistémico, lo metodológico, lo ontológico, la comunicación, difusión, divulgación y promoción del conocimiento, así como el manejo adecuado de las relaciones interpersonales. Debe ser un tutor que tiene competencias para planificar y administrar la información sobre el proceso de investigación. Por tanto, ese tutor debe disponer de tiempo para poder cumplir con estos elementos. Y lo otro que plantea Ballarino es que debe tener condiciones emocionales estables, es decir, debe haber una apertura afectiva e un interés a nuevas experiencias, debe haber un elemento de tolerancia a la fase de iniciación del estudiante sin que caigamos en elementos éticos que lleven a otro tipo de relaciones. No es ser amigo del estudiante, es ser tutor del estudiante. Así como a veces los maestros decimos, es que yo soy el papá o la mamá de mi estudiante. No, usted es el maestro de sus estudiantes, usted es el docente de sus estudiantes. La función de mamá y papá la cumplen papá y mamá. Así mismo pasa con el tutor. El tutor no es el amigo del estudiante, eso puede pasar después. El tutor es el tutor del estudiante y tiene que aprender a desarrollar este tipo de habilidades para evitar caer en problemas de tipo emocional. Pues más adelante Ruiz y Terán también desarrollaron una operacionalización, algunas dimensiones de la tutoría, y ellos plantean que la tutoría tiene que ver algo así como con el amplio y profundo conocimiento de la temática objeto de trabajo, un poco lo que hablaba antes Ballarino. Debe tener una formación académica independientemente del título que tenga. Recuerde que hay personas tituladas, pero no necesariamente tienen las competencias que ese título las acredita. Pero bueno, continuamos ya para ir cerrando. En la experiencia como asesor académico debe tener un método de asesoramiento que involucre lo que es el motivo de la solicitud de ayuda. Y ustedes dirán, ¿pero por qué? Bueno, porque me lo asignó la universidad, etcétera, etcétera. Independientemente del elemento gerencial que lleve a que un estudiante sea tutorado de otro, el tutor debe entender por qué el estudiante quiere investigar, por qué el estudiante se quiere preparar, por qué el estudiante quiere mejorar. Y esto es un fenómeno, un elemento fundamental para que se cree ese fenómeno de comunicación, de empatía con el estudiante y poderle orientar por el canal y por el camino regular. El otro elemento tenía que ver con la identificación del problema. Juntos deben identificar el problema de investigación a través de elementos de análisis que tengan que ver con factibilidad, con instrumentación, seguimiento, todo lo que tiene que ver con el problema de o el contexto de investigación que se va a desarrollar. El otro tiene que ver con un manejo de la documentación, de la comunicación, que tenga que ver con generar, mantener la confianza, saber escuchar. El tutor debe saber escuchar. El tutor no es el que todo lo sabe. El tutor es el que acompaña y orienta, de manera que lo que el estudiante ha aprendido, lo que el estudiante sabe, con amor, con cariño, con paciencia, usted debe escucharlo para orientarle. Y ayudar al estudiante a que use un lenguaje verbal adecuado. Usted mismo como tutor también
utilizar un lenguaje verbal adecuado y uno no verbal también mucho más adecuado, sobre todo con estos elementos que tienen que ver con la paciencia. Bueno, otro aspecto fundamental tiene que ver con el uso de la mediación cognitiva. Necesitamos conocer procesos básicos superiores, procesos cognitivos básicos y superiores, así como procesos metacognitivos que nos permitan ayudar al estudiante en la construcción de todo este proceso de andamiaje. Voy a pasar lo que tiene que ver con la caracterización del desempeño tutorial, un poco porque ustedes pueden revisarlo más adelante, pero rápidamente tiene que ver con el hecho de entender que hay factores de tipo cognitivos y afectivos del tutor, del estudiante, que permitirán crear las condiciones necesarias para la tutoría. Ahora bien, ya para cerrar, a manera de reflexión, no se puede dar lo que no se tiene. Un tutor no puede desarrollar competencias investigativas en los estudiantes si él mismo no las posee. Sé que para muchos este ha sido un tema impactante, pero sabemos también que es una realidad. Estas competencias investigativas vienen a ser la base para desarrollar las competencias tutoriales, las cuales permiten el avance y funcionamiento de los programas de posgrado. Recuerde, el tutor es la caja de resonancia de los programas de posgrado. Ser investigador y tener un título no es garantía de un tutor competente. En la cultura universitaria, la esencia del tutor no es competir, sino compartir e integrar al tutorado a las redes y los procesos existentes. Es necesario que los tutores gestionen con propósito, con compromiso y con creatividad el desarrollo de competencias tutoriales en el nivel educativo donde se desempeñan. Especialmente en programas de maestría y doctorado, yo creo que debemos hacer un esfuerzo grande por gestionar estos elementos. Lo otro tiene que ver con desarrollar una cultura de asumir riesgos, es decir, tolerancia al fracaso como parte estructural del éxito, valorar la originalidad y la audacia que puedan tener los estudiantes. En nuestra cultura latina esto es un problema. Pareciera que todo tiene que ver con el éxito, con la grandeza, y nos olvidamos que para llegar allí hay un camino que hemos debido transitar con un conjunto de obstáculos que son los que nos permitieron aprender y crecer. Nosotros debemos desarrollar como tutores una cultura de asumir riesgos, de equivocarnos y de valorar esos errores como elementos que nos permiten crecer, que nos permiten ser mejores cada día y que nos ayudan a ser más humanos. Y necesariamente hay que integrar la investigación, el desarrollo y la innovación a través de la generación de un ecosistema socioeducativo, otro elemento que sería para otra conferencia, porque es la tendencia. Más allá del binomio de enseñanza-aprendizaje, a través de las redes que estamos conformando, debemos establecer, generar, producir un ecosistema socioeducativo para nuestra América del Sur, porque solo así podemos desarrollarnos y podemos progresar como realmente queremos. Quiero agradecerles a todos porque me han acompañado. Quiero decirles que me parece fundamental que entendamos esto. Primero, hay una posibilidad de trascender aprovechando la circulación de cerebros. Hay un fenómeno que nosotros hemos conocido durante años que llamamos la fuga de cerebro. Autores como Oppenheimer le dicen que no hay fuga de cerebros, que hay circulación de cerebros. En mi país, en Venezuela, en estos tiempos hemos visto cómo nuestra generación de profesionales preparados se han ido del país en búsqueda de oportunidades, productos de sus decisiones. Y lo hemos visto cómo se van del país. Pero la teoría nos enseña que no hay tal fuga de cerebro, sino que hay una circulación de cerebro. Autores como Axel Didrikson plantea que, por ejemplo, en países como México, el 20% del Producto Interno Bruto del país lo constituyen las remesas que mandan los mexicanos que se fueron a otros países. Eso en cuanto al elemento económico, pero en cuanto al elemento social, profesional, laboral, cuando nuestros profesionales salen del país, consiguen nuevas relaciones y se generan vínculos que pudieran enriquecer y pudieran retornar al país para hacerlo crecer. Sé que esto es un tema de debate, sé que es un tema de discusión, pero creo que hay que verle el lado positivo. Creo que podemos aprovechar, conociendo las nuevas tendencias, lo que hay, y poder entonces reformular algunas de las perspectivas que hemos tenido al respecto.
Otro elemento que quiero considerar para finalizar es que hay mayores posibilidades para potenciar el desarrollo de una conciencia individual y colectiva en ejercicio de las funciones y el modelamiento implícito que se ejerce desde la cultura organizacional y desde la tutoría con el estudiante de posgrado. Porque esto nos lleva simplemente a un compromiso invaluable que tiene el tutor, es inspirar. Necesitamos inspirar a nuestros estudiantes, necesitamos demostrarle a ellos con evidencias, no solamente con palabras, que investigar, que desarrollar, que innovar, que crear es un elemento necesario en nuestra cultura. En nuestros países del sur necesitamos darnos permiso para el error, porque eso nos permitirá llegar al éxito, pero un éxito no con rankings mundiales, un éxito local, un éxito nacional que tenga proyección y que abra puertas a nuevas maneras de ver la estructura relacionada con posgrado, la estructura relacionada con educación. Podemos construir nuevos elementos, somos una potencia en cuanto a gente, a talento humano, profesional y con carisma, que debemos inspirar. Nosotros debemos inspirar a los demás. Y solamente habiendo cruzado, trascendido un camino, es que podemos inspirar a otros y decirles que sí se puede. Muchísimas gracias a todos por su paciencia. Un abrazo desde la virtualidad, un abrazo desde esta tecnología que nos unió, que nos separó y nos volvió a unir.